El calor sofocante de la ciudad parecía derretir el asfalto. El aire era espeso, cargado con el aroma de gasolina quemada y el inconfundible hedor a sudor de cuerpos atrapados en la rutina del tráfico. Bocinas sonaban sin cesar, formando una cacofonía de frustración colectiva. Dentro de un taxi detenido entre la marea de autos, doña Leticia, de 72 años, observaba con impaciencia el caos frente a ella. Apretó con fuerza el pequeño bolso marrón sobre su regazo. Sus nudillos huesudos, de piel fina y manchada por el tiempo, se crisparon al notar cómo la fila de vehículos seguía inmóvil. El motor del taxi rugía en intervalos cortos, anunciando la desesperación del conductor, un hombre de bigote espeso y mirada aburrida que mascaba un chicle con la mandíbula tensa. «Esto no se va a mover en un buen rato, señora», murmuró el taxista, encendiendo la radio con un golpe seco en el tablero. Las notas de un viejo bolero llenaron el espacio, pero Leticia apenas lo notó. Su mente estaba en otro lugar. Su reloj de pulsera marcaba las 4:17 de la tarde, y cada minuto que pasaba era una punzada de ansiedad en su pecho. No podía llegar tarde. No hoy. Se removió en el asiento, sintiendo el cuero caluroso pegarse a la parte trasera de sus muslos. Su vestido beige, de tela ligera pero vieja, absorbía el sudor de su espalda. Miró por la ventana con frustración, intentando distraerse, pero fue entonces cuando lo vio. Un niño, pequeño, delgado, de piel oscura y cabello enmarañado. Llevaba una camiseta sucia, demasiado grande para su cuerpo, y unos pantalones desgastados que apenas se sostenían en su cintura. Estaba de pie en la acera, descalzo sobre el concreto ardiente, observándola fijamente. La mirada de Leticia se cruzó con la del niño y un escalofrío le recorrió la espalda. Había algo inquietante en esos ojos grandes y oscuros. No era una mirada de súplica ni de hambre, era algo más. El niño no extendió la mano para pedir limosna. No se acercó a las ventanas del taxi como hacían otros niños en los semáforos. No vendía chicles, ni flores, ni limpiaba parabrisas. Solo la miraba. Leticia desvió la vista, incómoda. ¿Por qué me observa así? El taxista, distraído con la radio, no se percató de nada. Afuera, el sonido de una sirena lejana se mezclaba con la impaciencia de los conductores. Un hombre gritó desde un coche a unos metros de distancia: «¡Muévanse, carajo!». Pero nada se movía. Cuando Leticia volvió a mirar por la ventana, el niño ya no estaba en la acera. Había desaparecido. Un golpe suave en el vidrio la hizo sobresaltarse. Se giró bruscamente. El niño estaba allí, justo afuera de su ventana, mirándola con la misma intensidad. El corazón de Leticia dio un vuelco. No sabía por qué, pero su presencia la perturbaba de una forma inexplicable. No era miedo, era algo más profundo. Apretó los labios y bajó el vidrio apenas unos centímetros. «¿Qué quieres?», preguntó con voz más áspera de lo que pretendía. El niño inclinó la cabeza, observándola con detenimiento. Entonces, con un tono pausado y una seguridad impropia de su edad, susurró algo que la dejó sin aliento. «Usted parece alguien que ya perdió muchas cosas». El aire se volvió denso. Leticia sintió una opresión en el pecho. Sus manos temblaron levemente sobre su bolso. No era una pregunta, era una afirmación. «¿Qué dijiste?», logró articular con la voz entrecortada. El niño no respondió, solo la miró. Leticia sintió que el calor del tráfico desaparecía de repente, como si el mundo a su alrededor se hubiera silenciado por completo. Sus recuerdos se agolparon en su mente con una violencia inesperada. Rostros, voces, pérdidas. No podía permitirse recordar. «Vete», murmuró con un hilo de voz, subiendo el vidrio lentamente. El niño no se movió, se quedó allí,
de pie, mirándola, hasta que el vidrio quedó completamente cerrado entre ellos. El taxi avanzó unos centímetros antes de detenerse nuevamente. Leticia respiró hondo, tratando de calmar los latidos frenéticos de su corazón. Miró por el espejo retrovisor con un nudo en la garganta. El niño seguía allí, de pie en la acera, viéndola alejarse. Y por alguna razón inexplicable, Leticia sintió que esa mirada iba a perseguirla para siempre. El tráfico no cedía. El sol se colaba a través de los cristales empañados del taxi, tiñendo el ambiente de una luz amarillenta que parecía aún más pesada que el calor de la tarde. Leticia no podía quitarse la imagen del niño de la cabeza. Aquella mirada penetrante, tan cargada de algo indescriptible, se repetía en su mente una y otra vez. El conductor, que no parecía percatarse de la extrañeza que Leticia sentía, murmuraba palabras sin mucho sentido, como si quisiera hacer que el silencio fuera más llevadero, pero a ella ya no le importaba. Su mente no podía dejar de dar vueltas a las palabras del niño. Usted parece alguien que ya perdió muchas cosas. No podía ignorarlo. De alguna manera, esas palabras la habían tocado en lo más profundo de su ser, como si el niño hubiera leído su alma, o peor aún, como si hubiera tocado una herida que ella creía olvidada. ¿Dónde está el fin de este maldito tráfico?, murmuró el taxista con tono de desesperación. Leticia apenas lo escuchó. Su cuerpo seguía allí, en el taxi, pero su mente se encontraba a kilómetros de distancia, atrapada en los recuerdos que no quería revivir. La pérdida, las decisiones que no se podían deshacer, la soledad que había aceptado como un hecho, aunque nunca dejó de doler. Entonces el taxi frenó abruptamente. El sonido del motor apagándose repentinamente la sacó de su letargo. Miró hacia la ventana y de nuevo lo vio. El niño estaba parado en la misma esquina, como si lo estuviera esperando. Algo en su estómago se retorció. El niño no se acercaba, no intentaba llamar su atención, solo la observaba, con esa misma intensidad inquietante, como si estuviera esperando que ella hiciera algo. «¿Qué pasa?», dijo Leticia en voz baja, casi para sí misma. Su garganta se sentía seca. No sabía por qué, pero sentía que algo iba a cambiar, algo grande. Antes de que pudiera decidir si debía salir del taxi o seguir con su viaje, la puerta se abrió con un ruido metálico. Una mujer se inclinó hacia adentro, con un brillo peculiar en sus ojos. Era una mujer mayor, con el cabello blanco recogido en un moño desordenado, y vestía un vestido sencillo de flores. Sus ojos eran profundamente oscuros, pero no tenían la misma dureza que los del niño. Había algo amable en su rostro, pero también algo extraño. «¿Está usted bien, querida?», preguntó con suavidad, su voz cargada de una familiaridad inquietante. Leticia no entendió de inmediato. La mujer estaba demasiado cerca para ser casualidad. «Sí, gracias», respondió Leticia mientras intentaba reponerse del sobresalto. Pero no pudo evitar sentir que había algo más detrás de esas palabras, algo más que la simple cortesía de una desconocida. La mujer sonrió levemente, como si hubiera entendido el pensamiento de Leticia. Entonces, sin dejar de mirarla fijamente, habló con una voz aún más suave. «A veces, las personas no se dan cuenta de lo que han perdido hasta que ya no pueden recuperarlo». Leticia sintió que el aire se volvía más espeso. La mujer no parecía tener una intención maliciosa, pero sus palabras caían sobre ella como piedras en un río turbulento. ¿Cómo sabía esta mujer sobre su dolor, sobre lo que había perdido? La mujer dio un paso atrás, como si hubiera cumplido con su propósito, y luego se desvaneció entre la multitud en el cruce peatonal, tan rápidamente como había aparecido. Leticia parpadeó atónita. ¿Qué acaba de pasar? No hubo ni tiempo para hacerle una sola pregunta, y ahora, en su mente, resonaba una nueva frase.
Las personas no se dan cuenta de lo que han perdido hasta que ya no pueden recuperarlo. El taxi avanzó unos metros más, pero la sensación de inquietud no desapareció. Leticia observó a su alrededor, buscando algo, aunque no sabía exactamente qué. De repente, la ciudad parecía más oscura, más opresiva. Las personas caminaban por las aceras, pero no se veían reales. Sus rostros, desdibujados por el cansancio, eran solo figuras vagas que se desvanecían en el bullicio. Fue entonces cuando el taxista frenó nuevamente, esta vez para evitar atropellar a un peatón que cruzó de manera imprudente. Leticia sintió un estremecimiento, como si las personas a su alrededor se desvanecieran más rápido de lo que ella pudiera retenerlas, pero en medio de la confusión volvió a verlo. El niño, pero esta vez no estaba solo. Al lado de él había una figura, una sombra alta que parecía fluir entre los autos, casi como una presencia fantasmagórica. La mujer. La misma mujer que se había acercado al taxi unos minutos antes. El niño no la miraba directamente, pero su postura era rígida, como si supiera exactamente lo que sucedía a su alrededor, como si él también pudiera ver lo que Leticia veía. La sensación de ser observada la invadió nuevamente, más fuerte que nunca. Leticia no pudo resistir la necesidad de actuar. «¡Bájame aquí!», exclamó, sin importarle si el taxi ya estaba en movimiento. El conductor giró hacia ella, un sorprendido. «¿Se encuentra bien, señora?». Leticia no respondió. Abrió la puerta con prisa, saltó al pavimento caliente y avanzó hacia la acera. Sus zapatos taconearon en el concreto con una rapidez desmedida. El aire en su rostro la desorientó, pero aún sentía los ojos del niño clavados en su espalda. Dio un paso, luego otro. Al principio, caminó sin rumbo, pero luego su cuerpo pareció llevarla de manera automática hacia el mismo lugar. La esquina, donde el niño y la mujer se encontraban, inmóviles como estatuas. ¿Por qué sentía que algo estaba por ocurrir? La mujer la miró con la misma sonrisa enigmática de antes, pero esta vez algo había cambiado. Su rostro estaba marcado por una expresión más seria, más profunda, y entonces, como si las palabras se hubieran formado en su mente, Leticia escuchó una voz suave en su oído. «Este es el comienzo. Lo sabías, ¿verdad?». Las palabras se deslizaron por su cuello como un susurro helado. Leticia no sabía qué hacer. La sensación de que algo estaba a punto de cambiar era tan intensa que le costaba respirar. Todo lo que había sentido en esos últimos minutos la había dejado vulnerable, como si estuviera flotando fuera de su propio cuerpo, atrapada en un mundo que ya no reconocía. La mujer, con su mirada fija y penetrante, la observaba desde la esquina de la calle, inmóvil, como una figura espectral. La multitud de personas caminaba a su alrededor, como si nada extraño ocurriera, pero Leticia sentía el peso de la presencia de esa mujer, como si cada paso que daba hacia ella fuera una condena. Su mente intentaba racionalizar lo que estaba pasando, pero no encontraba respuestas. Había algo en esa mujer, algo que no era normal. No era solo la inquietud de la mirada, sino la forma en que todo a su alrededor parecía distorsionarse cada vez que ella la observaba, como si el tiempo y el espacio se torcieran en un ciclo del que Leticia no podía escapar. Se dio cuenta de que sus manos estaban frías, las palmas sudorosas, y su respiración era irregular. ¿Por qué sentía que todo lo que había hecho en su vida la había llevado hasta ese preciso momento? No podía quedarse allí, no podía volver al taxi, no podía seguir ignorando lo que sentía. Sin embargo, cada fibra de su ser le gritaba que algo no estaba bien, algo iba a suceder, y ya no podía deshacerlo. Decidió avanzar, dar el paso hacia la mujer, hacia lo desconocido. Pero justo cuando estaba a punto de acercarse más,
una figura apareció frente a ella, interponiéndose en su camino. Era el niño. Su rostro, tan serio como siempre, estaba ahora más cercano que antes. Leticia se detuvo en seco, sin saber si debía hablar o seguir en silencio. Pero el niño no la miraba como antes. Esta vez sus ojos eran vacíos, como si algo dentro de él se hubiera apagado. «No sigas», dijo con una voz tan suave, tan vacía, que Leticia sintió un escalofrío recorriéndole la espalda. Leticia dio un paso atrás, confundida y aterrada. El niño parecía haber tomado el control de la situación, como si supiera algo que ella no podía entender. Pero lo peor de todo era que esa sensación de estar atrapada en algo inevitable la devoraba por dentro. ¿Qué quieres decir?», preguntó Leticia, su voz quebrada. El niño no respondió, pero en 1900 su rostro había una sombra de tristeza. Una tristeza profunda, como si hubiera visto algo más allá de la vida misma. Leticia sintió que algo se estaba rompiendo en su interior. ¿Qué le estaba pasando? ¿Por qué esa sensación de desesperanza la invadía como si todo estuviera perdido? En ese momento el sonido de una bocina la hizo girar, interrumpiendo su concentración. Un coche frenó bruscamente cerca de ella y Leticia vio al conductor gritarle algo, pero no pudo escuchar las palabras. La visión de la mujer seguía fija en su mente, casi absorbente. El niño no se movió, simplemente la observaba, como si esperara que ella decidiera qué hacer. «Es demasiado tarde», dijo finalmente, y esas palabras golpearon a Leticia como una ola. ¿Demasiado tarde? Antes de que pudiera reaccionar, el niño dio un paso atrás y se desvaneció entre la multitud, tan rápido como había aparecido. Leticia se quedó allí, de pie, mirando al vacío donde él había estado. Su respiración se aceleró y una sensación de desorientación la invadió. El tiempo parecía haberse detenido y todo lo que había conocido hasta ese momento ya no parecía tener sentido. Unos segundos después, Leticia comenzó a caminar sin rumbo, sus pasos llevándola hacia la misma esquina donde la mujer la había observado. Sus piernas temblaban, y cada vez que sentía que la mujer estaba cerca, una presión en su pecho la hacía detenerse, como si una fuerza invisible la empujara hacia atrás. ¿Qué había sucedido allí? ¿Por qué todo parecía tan fuera de lugar? Al llegar a la esquina, Leticia no vio a la mujer, pero algo en el aire le decía que estaba cerca. Su cuerpo, por alguna razón, le pedía que mirara hacia la derecha, hacia un callejón oscuro donde apenas entraba luz. Sin pensarlo, giró hacia ese callejón. Cuando llegó, lo vio. La mujer estaba parada allí, inmóvil, pero esta vez había algo diferente en su postura. Su mirada era aún más penetrante, más dura, y en sus ojos Leticia vio lo que parecía una condena. La mujer dio un paso hacia ella, pero esta vez su rostro estaba marcado por una profunda angustia, como si estuviera luchando con algo dentro de sí misma. La tensión en el aire era tan palpable que Leticia podía sentirla presionando su pecho. «¿Qué está pasando?», preguntó Leticia, su voz quebrada por el miedo. La mujer no respondió de inmediato. En lugar de eso, la observó durante lo que pareció una eternidad. Luego, sus labios se movieron, pero las palabras fueron tan bajas que Leticia tuvo que acercarse para escuchar. «Tú ya sabes lo que pasa. Lo sabes desde que lo viste». El corazón de Leticia latía con fuerza y sus piernas flaquearon por un instante. ¿Qué sabía? ¿Qué era lo que ella había visto, lo que había sentido? La mujer dio otro paso hacia ella y esta vez su voz resonó con una urgencia que Leticia no pudo ignorar. «Hay cosas que no puedes cambiar, cosas que ya están escritas, y hay momentos en los que no puedes escapar de lo que te espera. Este es uno de esos momentos». La sensación de desesperación se intensificó.
Leticia sentía como si estuviera en el borde de un precipicio, mirando hacia abajo, pero sin saber si sería capaz de saltar. Y entonces, en medio de todo el caos, la mujer susurró una última frase, como un eco en la mente de Leticia. Es hora de enfrentar lo que viene, ya no hay marcha atrás. Las palabras de la mujer se hundieron en su mente y con ellas la verdad comenzó a abrirse paso. El momento había llegado. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y rosados. Pero para Leticia, el mundo exterior ya no existía. Su mente estaba atrapada en las palabras de la mujer, en los ecos de su voz, que parecían rebotar en cada rincón de su ser. Es hora de enfrentar lo que viene. Ya no hay marcha atrás. Caminar por la calle se había vuelto una tarea casi imposible. Cada paso que daba hacia adelante la llenaba de más incertidumbre, de una sensación creciente de que algo la observaba, algo que no podía ver, pero que podía sentir. La presión en su pecho, la sensación de que estaba siendo arrastrada hacia un abismo que no entendía, se hacía cada vez más fuerte. En su mente, los recuerdos de los últimos días se mezclaban como una película distorsionada. La mujer, el niño, las sombras que se alargaban en la ciudad, como si todo fuera parte de un rompecabezas que ella aún no podía resolver. Y el peor de todo era esa sensación de estar atrapada en un destino del que no podía escapar. De repente, algo la hizo detenerse. Un ruido. No era fuerte, pero suficiente para interrumpir sus pensamientos. Al principio, pensó que era el sonido de un coche, pero al mirar alrededor, no había vehículos cerca. Fue entonces cuando lo escuchó claramente. Un susurro. Leticia giró rápidamente buscando la fuente del sonido, pero no vio a nadie. La calle estaba vacía, pero el eco de ese susurro seguía resonando en su mente como si alguien estuviera hablándole directamente. No era una voz clara, pero sí urgente. «Ayúdame». El frío recorrió su espina dorsal. No era su imaginación. La voz era real. Al principio intentó ignorarlo, seguir caminando, pero algo la hizo detenerse una vez más. Esa sensación de que algo no estaba bien, de que algo se deslizaba detrás de las sombras, la atrapaba. El susurro no se detuvo. «Ayúdame». Leticia era su nombre, la voz decía su nombre. Leticia apretó los dientes, tratando de calmarse. ¿Qué era eso? ¿Por qué sentía que todo se había convertido en un laberinto del que no podía salir? Su corazón latía con fuerza, y el aire a su alrededor parecía volverse denso. Pero no había nadie cerca, no había nadie a quien pudiera ver. Sin embargo, la voz siguió, más fuerte como si proveniera de dentro de su propia cabeza. Tienes que escucharlo. Lo que está pasando, lo que va a pasar. Leticia miró a su alrededor. Todo estaba en silencio, pero la voz continuaba. Estaba en su mente, en su cuerpo, en cada rincón de su ser. Su respiración se aceleraba. ¿Qué debía hacer? Y entonces, como si el destino lo hubiera decidido, un hombre apareció de la nada. Era alto, de cabello oscuro y ojos penetrantes, que parecían ver más allá de lo evidente. Se acercó a Leticia sin prisa, como si la conociera de toda la vida, pero ella no lo había visto nunca. «Estás muy cerca, Leticia», dijo, su voz grave como una sombra que acechaba en la oscuridad. La mujer, sorprendida, no pudo evitar dar un paso atrás. El hombre no pareció notarlo. Sus ojos estaban fijos en ella, como si estuviera observando algo que solo él podía ver. «¿Quién eres?», preguntó Leticia, su voz temblorosa. El hombre sonrió, una sonrisa triste, llena de secretos. «Alguien que sabe lo que estás buscando, lo que has estado buscando toda tu vida, aunque no lo sepas aún». Leticia no entendió. Su mente estaba un torbellino de preguntas, pero una solo se repetía en su cabeza: «¿Qué está pasando aquí?».
¿De qué estás hablando?, insistió, con los ojos fijos en él, buscando alguna pista, alguna señal que le explicara lo que ocurría. Pero el hombre solo la observó, como si estuviera esperando que ella misma lo entendiera. El tiempo está corriendo, Leticia. Lo que está por venir no se puede detener. Ya no hay vuelta atrás. Estas palabras, tan simples pero tan llenas de una amenaza implícita, la hicieron sentir como si estuviera caminando sobre una cuerda floja, sin saber cuándo se rompería. El hombre dio un paso hacia ella. Tienes que tomar una decisión, y tienes que hacerlo ahora. La gente que te rodea, las personas que crees que entiendes, no son lo que parecen. Leticia sintió un nudo en el estómago. ¿A qué se refería? ¿Qué sabía este hombre que ella no sabía? No, puedes escapar de tu destino, dijo el hombre acercándose aún más, y en ese momento algo en el aire cambió. La ciudad parecía desvanecerse, el sonido de los coches, las personas, todo se desvaneció. Solo estaban ellos dos, en un vacío lleno de silencio y oscuridad. El hombre levantó la mano y señaló al frente. El futuro está aquí, Leticia. Es todo lo que te queda. La única salida es enfrentarlo, aunque no quieras hacerlo. Leticia intentó hablar, pero sus palabras se ahogaron en su garganta. El miedo la estaba consumiendo, esa sensación de estar atrapada sin escape. El hombre sonrió, y en su rostro había algo de tristeza, algo de compasión, como si supiera que ella nunca podría escapar. Nunca podremos escapar de lo que somos, Leticia, pero tú tienes algo más, algo que cambiará todo, y tal vez eso sea suficiente para salvarte. En ese instante, la oscuridad que los rodeaba pareció tragarse todo a su alrededor, y Leticia sintió que su cuerpo comenzaba a desvanecerse. Los pasos del hombre se alejaron, y la sensación de vacuidad la inundó por completo. La voz, el susurro que la había perseguido todo el tiempo, ya no estaba. Todo estaba en silencio. Leticia cerró los ojos, temerosa de lo que pudiera ver al abrirlos. Pero antes de que pudiera hacer algo más, la oscuridad la envolvió por completo. La oscuridad seguía envolviendo a Leticia como una niebla espesa. No podía ver, pero sentía el peso de la nada a su alrededor, un vacío que parecía engullirla, atrapándola en su propia mente. Cada respiración era un eco profundo, casi ahogado, que resonaba en sus oídos. Podía sentir su corazón latir, con fuerza, pero en la quietud de ese lugar, la sensación de estar completamente sola la hacía sentirse vulnerable, más frágil que nunca. Pero entonces, un destello, una luz tenue brilló a lo lejos, como una estrella perdida en la vastedad de la noche. Leticia, sin pensarlo, empezó a caminar hacia esa luz. Su paso era lento, como si cada movimiento estuviera marcado por una fuerza invisible que la retenía, pero la luz parecía llamarla, como un faro en la oscuridad. Con cada paso, el suelo debajo de sus pies crujía, como si estuviera caminando sobre hojas secas. El aire se volvía denso, como si le costara respirar. La luz se hacía más intensa, y pronto pudo distinguir formas en la penumbra. Siluetas que se movían, flotaban, pero no tocaban el suelo. Eran sombras distorsionadas que parecían observarla. Su presencia no era bienvenida. No había ni un sonido, nada, excepto el latido de su propio corazón. «No te acerques». Una voz, baja y rota, llegó a sus oídos. Era un susurro, pero tan cercano, tan real. Leticia paró en seco. No había visto a nadie, pero la voz era distinta. No era la del hombre que la había confrontado antes, pero sí venía de una fuente conocida. Miró alrededor, pero todo seguía en sombras. La luz que la guiaba parecía titilar, como si algo quisiera apagarla, pero la atracción era demasiado fuerte. Algo dentro de ella le decía que debía seguir adelante.
De repente, una figura apareció frente a ella, el rostro de la mujer que la había observado en su sueño, la misma que le había dicho esas palabras que ahora resonaban en su mente. La mujer estaba allí, en ese lugar oscuro, como una aparición que no pertenecía a ese mundo. «Te dije que el futuro te esperaba, Leticia», dijo la mujer con una calma inquietante, su voz tan suave como la seda, pero tan firme como el acero. Leticia dio un paso atrás. El miedo le recorría el cuerpo, pero algo en esa mujer la mantenía cautiva. Algo en su mirada, en su presencia, que la hacía sentirse como si no tuviera otra opción más que escucharla. «¿Quién eres? ¿Qué está pasando aquí?», preguntó Leticia, su voz temblorosa pero decidida. La mujer no respondió de inmediato. Su mirada se desvió al vacío a su alrededor, como si estuviera analizando algo que solo ella podía ver. Después, sus ojos volvieron a centrarse en Leticia y por un momento pareció que no la veía en absoluto. «Estás al borde de algo mucho más grande, Leticia, algo que ni tú ni yo podemos cambiar». La mujer susurró esas palabras, pero Leticia sintió el peso de su significado. «No entiendo». Leticia apretó los dientes, su mente girando a una velocidad vertiginosa. «Todo esto es demasiado. ¿Qué quieres de mí?». La mujer la miró con una mezcla de tristeza y lástima, como si ya supiera la respuesta, pero aún así la situación no le dejara otra opción que revelarla. «El precio de la verdad es más alto de lo que imaginas. Tú misma lo pagarás». La frase quedó flotando en el aire, llena de significado. La respuesta de la mujer la desconcertó aún más. El precio de la verdad. Esa frase, enigmática, la había dejado sin palabras. Leticia intentó razonar, pero no podía. Había algo oscuro en ese lugar, algo que la absorbía, y por un momento se sintió más vulnerable que nunca. La sensación de que algo la observaba desde las sombras creció, y la necesidad de huir se apoderó de ella. Pero la mujer avanzó hacia ella, su paso lento, como si estuviera deslizándose sobre el aire. La verdad no siempre es lo que creemos, Leticia, pero si decides seguir, no habrá vuelta atrás. No hay forma de deshacer lo que está a punto de suceder. Leticia tragó saliva. ¿Qué significaba eso? ¿A qué se refería con que no habría vuelta atrás? La mujer parecía saber algo que ella no sabía, pero estaba demasiado asustada para preguntarle más. «¿Y si no quiero seguir?», preguntó, su voz quebrada por el miedo. La mujer no respondió de inmediato. Se quedó quieta, observando a Leticia con una intensidad que parecía traspasar su alma. Después, finalmente habló, pero esta vez su voz era aún más grave, cargada de una certeza oscura. «No tienes elección. El camino ya ha sido trazado. La decisión no está en tus manos». Las palabras de la mujer la golpearon con la fuerza de un trueno. No sabía si sentía alivio o terror, pero la sensación de estar atrapada en una telaraña invisible la llenaba de desesperación. En ese momento, una ráfaga de viento helado atravesó el lugar y el aire se volvió aún más denso. La mujer levantó una mano como si fuera a detener algo, pero no hizo falta. Algo en el ambiente cambió, algo en el espacio alrededor de Leticia se alteró, y por un breve instante las sombras parecieron moverse. El silencio que reinaba era profundo, opresivo, pero de repente un sonido, un ruido metálico, como una puerta abriéndose, retumbó a lo lejos. La mujer giró hacia la fuente del sonido, su rostro inexpresivo. «Es el momento», dijo simplemente antes de volverse hacia Leticia una última vez. Y en ese preciso instante, la mujer desapareció. No había rastro de ella, ni un susurro, ni una sombra, solo la quietud, el vacío y el retumbar de las puertas abriéndose. Leticia, con el corazón acelerado y las manos temblorosas, no tuvo más remedio que mirar en la dirección en la que la mujer había señalado.
En ese momento supo que nada de lo que había experimentado hasta ahora tenía sentido. Todo se había vuelto una espiral de oscuridad. El precio de la verdad. ¿Qué significaba realmente? Leticia dio un paso hacia adelante consciente de que la respuesta estaba por revelarse, pero lo que no sabía era que el verdadero rostro de esa verdad aún estaba por enfrentar. El aire estaba pesado, casi espeso, como si todo el lugar hubiera sido cubierto por una capa invisible que lo hacía todo más denso, más opresivo. Leticia avanzó, cada paso resonando con un eco solitario en la vasta oscuridad. A pesar de la tenue luz que había antes, ahora todo parecía sumido en una penumbra completa, como si el tiempo mismo se hubiera detenido. Los sonidos, una vez nítidos, se habían desvanecido, y lo único que podía oír era el latido acelerado de su propio corazón. Caminó más despacio, el temor haciendo que sus pies vacilaran en cada movimiento. La sensación de estar observada creció con cada segundo. Miró a su alrededor buscando cualquier señal de la mujer o de lo que fuera que le esperaba, pero no vio nada. Solo sombras que parecían moverse con su propia voluntad, estirándose y retorciéndose como serpientes en la neblina de la noche. ¿Qué estaba sucediendo? ¿A dónde la llevaba esta oscuridad interminable? La mujer había desaparecido, pero sus palabras seguían flotando en su mente como un eco persistente. El precio de la verdad es más alto de lo que imaginas. Leticia no podía dejar de pensar en eso. Cada vez que lo recordaba, algo en su interior se retorcía, una mezcla de miedo y ansias por descubrir qué significaba realmente. De pronto, un ruido suave cortó la quietud. Un susurro casi imperceptible, pero lo suficientemente cercano para helarle la sangre. Leticia se detuvo, conteniendo la respiración. Los ojos recorrieron la oscuridad, pero no vio nada. El silencio volvió a caer, aún más pesado que antes. De repente, una sombra se movió rápidamente frente a ella, tan rápida que no pudo evitar un sobresalto. Su cuerpo reaccionó automáticamente, dio un paso atrás, su pulso acelerado. Pero algo dentro de ella, algo primitivo, la instó a seguir adelante, a no dejar que el miedo la dominara. La verdad, pensó, la verdad estaba cerca, y si quería saberla, tendría que enfrentarse a lo que viniera. Con determinación avanzó, y la sombra desapareció tan rápido como apareció. Pero el murmullo continuó, creciendo, hasta que la oscuridad pareció cobrar vida propia, susurrando palabras que no entendía completamente, pero que le hacían sentir un escalofrío profundo. ¿Qué precio? ¿Qué precio debo pagar? La voz era un susurro, pero Leticia sentía que la llamaba. Sin pensarlo, siguió el sonido, como si un hilo invisible la guiara. Cada paso la acercaba más a la fuente de esos susurros, y su piel se erizaba. Había algo inquietante en la forma en que las sombras parecían bailar, como si hubiera una presencia en el aire, algo que observaba desde más allá de su vista. El lugar se volvió cada vez más extraño, como si las leyes de la realidad no se aplicaran allí. Las paredes parecían moverse y el suelo debajo de sus pies se retorcía. Un sudor frío comenzó a recorrer su espalda mientras se adentraba más en la oscuridad. Las sombras parecían estirarse, se alargaban hasta formar figuras amorfas, como si intentaran tomar forma. Entonces, en medio de ese caos visual, la luz apareció de nuevo, esta vez más brillante que antes. Era una luz cálida, casi dorada, que parecía emanar de algún lugar al fondo del lugar, detrás de una pesada cortina de sombras. Leticia, como si no tuviera control sobre sus propios pasos, se apresuró hacia ella, como si fuera lo único real en ese mar de oscuridad. Cuando llegó frente a la cortina de sombras, un aire frío la envolvió. El olor a tierra mojada y a metal oxidado le llegó con fuerza, haciendo que se detuviera por un momento.
Estaba a punto de descubrir algo, pero no sabía si estaba lista para enfrentarlo. Sus manos temblaban, pero la luz la atraía. No podía detenerse ahora. La cortina de sombras se disolvió cuando la tocó, como si nunca hubiera estado allí. Al otro lado, el ambiente cambió de inmediato. La luz cálida la envolvía completamente y por un breve momento pudo ver con claridad el lugar donde se encontraba. Era un salón amplio, con paredes de piedra y grandes ventanales que daban a un paisaje que no lograba reconocer. Era hermoso, pero en su belleza había algo inquietante, algo que no estaba bien. En el centro del salón, sobre una mesa de mármol blanco, descansaba un objeto cubierto por un manto. Leticia se acercó sin dudarlo, pero cuando sus manos tocaron el manto, una ráfaga de viento la hizo retroceder. El viento no provenía de ninguna parte, como si la propia atmósfera estuviera reaccionando a su presencia. Algo en ese lugar la hacía sentirse observada, como si cada movimiento suyo estuviera siendo estudiado. Y entonces lo comprendió. Estaba a punto de enfrentar algo que cambiaría su vida para siempre. Una revelación, pero también un precio, el precio de la verdad. Tomó una respiración profunda, decidida a descubrir lo que estaba detrás de ese manto. Levantó lentamente el borde, dejando al descubierto una caja de madera tallada, tan antigua como el propio tiempo. Con una mezcla de curiosidad y temor, la abrió. Dentro de la caja, envuelta en terciopelo negro, descansaba una pequeña piedra. No era una piedra común. Su superficie estaba cubierta por extrañas runas, inscripciones que brillaban débilmente bajo la luz dorada que iluminaba el salón. La piedra emitía una energía palpable, como si estuviera viva, como si tuviera un propósito mucho mayor que el de ser simplemente un objeto. Leticia la levantó con cautela. Al contacto, un escalofrío recorrió su cuerpo y su visión se nubló por un momento. En ese instante, una oleada de imágenes y recuerdos ajenos se estrelló contra ella, tan intensos que casi la hicieron caer. Vio una figura, una sombra oscura que se deslizaba por los pasillos de la oscuridad. Vio una guerra, un sacrificio, una traición, y luego vio su rostro, el rostro de ella misma, pero diferente, un rostro marcado por el sufrimiento, por las decisiones que aún no había tomado. «Tienes que pagar el precio». La voz de la mujer resonó en su mente, ahora más clara que nunca. Leticia dejó caer la piedra. El suelo parecía temblar bajo sus pies. En ese momento, todo lo que había sentido, todo lo que había experimentado, cobró sentido. Estaba ante algo mucho más grande, algo que no podía entender completamente, pero que la había marcado de forma irreversible. La sensación de desesperación se cernió sobre Leticia como una sombra infinita. La piedra que había tocado, ahora, caída a sus pies, parecía emitir una vibración casi imperceptible, como si aún tuviera algo que decir, algo que no había sido revelado por completo. El salón, antes iluminado por la luz cálida que parecía confortante, ahora se veía sombrío, envuelto en un manto de neblina que se deslizaba desde las esquinas de las paredes. Un frío mortal se coló entre sus huesos, haciéndola temblar. Recogió la piedra con manos temblorosas, casi con miedo a que, al tocarla nuevamente, todo su ser fuera consumido por ese extraño poder que parecía estar a punto de desbordarse. La miró fijamente, como si la piedra la estuviera observando, esperándola, y al hacerlo, sintió una presión creciente en su pecho. Las imágenes que había experimentado al sostenerla antes volvían, más vívidas, más intensas, como fragmentos de recuerdos ajenos, recuerdos que no podían ser suyos. El rostro de una mujer apareció nuevamente en su mente. Su rostro, pero esta vez la mujer parecía estar en otro lugar, en otro tiempo,
un espacio sombrío que se desdibujaba ante sus ojos, como si estuviera atrapada en algún tipo de burbuja, un universo paralelo que comenzaba a desmoronarse. La piedra brillaba de forma intermitente, como una alarma silenciosa. Cada destello parecía ahogar los sonidos del mundo, y Leticia sintió cómo el aire a su alrededor se volvía más pesado, más espeso. Sus pulmones luchaban por respirar como si la realidad misma se estuviera comprimiendo, tornándose inestable. De repente, un sonido quebró el silencio, algo metálico, como si una puerta de hierro se hubiera abierto a lo lejos. Un escalofrío recorrió su cuerpo. En ese instante, Leticia comprendió algo crucial. Lo que había tocado no era solo una piedra, sino un pasaje, una llave hacia algo mucho más grande y oscuro. Había cruzado una línea que ya no podría deshacer, una línea que la conectaba con algo más allá de la comprensión humana. A lo lejos, al otro lado del salón, un susurro la llamó nuevamente, más fuerte que antes. Esta vez no era un susurro cualquiera, era su voz, pero distorsionada, como si viniera de una versión de ella misma que nunca había existido. La voz hablaba en un idioma que no podía comprender, pero aún así, algo en su interior la entendió. Las palabras resonaron en su mente, llenas de urgencia y advertencia. Hazlo, y todo cambiará para siempre. Leticia cerró los ojos, incapaz de decidir qué hacer. Su mente se debatía entre huir, escapar de esa pesadilla o avanzar hacia lo desconocido. El miedo estaba tomando el control, pero algo más profundo, más primordial, la empujaba hacia adelante, hacia la verdad que tanto había temido. Algo que sabía que debía descubrir, aunque eso significara perderse en el proceso. Respiró hondo y, sin saber cómo, comenzó a caminar hacia el lugar de donde provenía el susurro. Cada paso que daba parecía moverla a través de capas de realidad, una tras otra. El aire se volvió más denso, más cargado de una energía inexplicable. El suelo comenzó a vibrar y las paredes a su alrededor parecían moverse, expandirse y contraerse como si estuvieran vivas, como si el propio espacio estuviera cambiando, transformándose a su alrededor. Cuando llegó al centro del salón, el aire se tornó más frío aún. Frente a ella apareció una figura, no humana, pero que tenía una presencia tan poderosa que casi la hizo caer de rodillas. Era una sombra, pero no como las que había visto antes. Esta sombra parecía estar formada de pura oscuridad, una entidad que no tenía forma definida, pero cuya fuerza la hacía temblar hasta el alma. La figura se movió lentamente hacia ella, y en cada paso, Leticia podía sentir que el mundo a su alrededor se desmoronaba, como si esa entidad estuviera rompiendo las costuras mismas de la realidad. No había palabras, no había sonidos, solo la presencia de la sombra y la sensación de que el tiempo mismo estaba doblándose, desvaneciéndose, desintegrándose. La sombra extendió una mano hacia ella. Un frío penetrante se coló en su piel al tocar la mano de la entidad, pero no era un frío físico. Era algo mucho más profundo, algo que se clavó en su corazón, algo que le decía que estaba enfrentándose a algo imposible de comprender. De repente, la voz de la mujer que había escuchado antes llenó su mente, ahora mucho más clara, mucho más urgente. La verdad está frente a ti, Leticia, pero la verdad no es lo que esperas. Lo que está por venir, lo que has desatado, cambiará no solo tu vida, sino el curso del mundo. Las palabras retumbaban en su cabeza y por un momento todo se detuvo. La sombra ante ella parecía disolverse en la nada y el salón volvió a quedar vacío, en completo silencio. Pero algo había cambiado en el aire. La atmósfera estaba cargada de una energía nueva, una energía que vibraba dentro de Leticia, como si estuviera conectada con algo mucho más grande que ella misma.
y entonces, en un parpadeo, la verdad llegó. En su mente, las piezas comenzaron a encajar. La conexión que había formado con esa piedra, la conexión que la había llevado hasta allí, era más profunda de lo que había imaginado. La mujer, la sombra, la advertencia, todo había sido parte de un plan mucho más antiguo, algo que ella no había solicitado, pero que al mismo tiempo ya había aceptado sin saberlo. El precio de la verdad era mucho más alto de lo que había anticipado. Y lo peor de todo era que ahora no había vuelta atrás. Lo que sea que estaba por suceder ya estaba en marcha. Y Leticia era la clave. Sintió la presión en su pecho nuevamente, esta vez más fuerte, más imparable. Algo dentro de ella gritaba por liberarse, por escapar, pero el destino ya había sido sellado. La puerta estaba abierta y no había forma de cerrarla. Leticia despertó con un sobresalto, como si hubiese sido arrancada violentamente de un sueño demasiado real. Su cuerpo estaba cubierto por un sudor frío y sus manos temblaban al intentar asirse al colchón, como si todo su ser intentara aferrarse a la realidad, una realidad que ya no estaba segura de comprender. La visión de la sombra seguía presente en su mente, tan nítida, tan palpable, que sentía que en cualquier momento podría regresar a buscarla. Miró a su alrededor. Estaba en su habitación, pero algo se sentía diferente. La luz que penetraba por la ventana no tenía la misma calidez que antes. Ahora era fría, distante, casi implacable. La habitación tan familiar parecía estar observándola, como si las paredes mismas se hubieran curvado para rodearla, para atraparla en un espacio de confinamiento sin salida. Afuera, el viento soplaba con una intensidad inusual, golpeando las ventanas con tal fuerza que el cristal vibraba al compás de cada ráfaga. El sonido era casi ensordecedor, como si el mundo entero estuviera convulsionando, a punto de romperse en pedazos. Leticia intentó levantarse, pero una pesadez abrumadora se apoderó de su cuerpo. No podía mover los músculos, no podía pensar con claridad. Solo sentía esa presión constante en su pecho, esa sensación de que algo más grande la observaba, aguardando el momento perfecto para hacer su aparición. ¿Qué he hecho?, pensó, luchando por retomar el control de sus pensamientos. ¿Qué he desatado? Una vez más, la piedra apareció en su mente, con su brillo tenue, casi espectral. Había tocado algo mucho más allá de su entendimiento, y ahora las consecuencias comenzaban a arrastrarla hacia un abismo del cual no sabía si podría salir. Los fragmentos de la voz de la mujer resonaban en su mente con fuerza renovada. La verdad no es lo que esperas. Lo que has desatado cambiará no solo tu vida, sino el curso del mundo. Esas palabras no podían ser ignoradas. Todo lo que había experimentado, todo lo que había presenciado, ahora cobraba un significado aterrador. La sombra, la piedra, la puerta sellada, todo estaba conectado de una manera que su mente aún no lograba descifrar, y sin embargo sabía que no tenía tiempo para entenderlo. El reloj avanzaba sin misericordia. De repente, el sonido de la puerta principal de su casa la hizo sobresaltarse. Era como si un eco lejano estuviera resonando a través de las paredes. El sonido de alguien entrando, alguien que no esperaba, alguien que no debería estar allí. El viento fuera seguía azotando con furia, pero dentro de la casa el silencio era absoluto, tenso. Con dificultad, Leticia se levantó, caminando hacia la sala principal. Cada paso parecía un desafío, como si el aire estuviera resistiéndose a su movimiento. Cuando cruzó el umbral de la puerta, el espacio en la sala cambió. Las sombras parecían moverse por su cuenta, desplazándose como si tuvieran vida propia. Y en medio de la oscuridad vio una figura, una silueta humana que estaba de pie, inmóvil, como si estuviera esperándola.
Era una mujer, pero no era la misma que había visto antes, ni la sombra que había sentido en la sala del salón. Esta mujer tenía una presencia diferente, más tangible. Se encontraba a unos metros de ella, con la cabeza ligeramente inclinada, observándola con unos ojos profundos que brillaban con una intensidad casi sobrenatural. La figura vestía con un largo manto oscuro que fluía con el viento, como si todo a su alrededor estuviera reaccionando a su presencia. «¿Quién eres?», susurró Leticia, su voz temblorosa. La mujer no respondió, pero sus ojos se fijaron en ella con tal intensidad que Leticia sintió como si su alma misma fuera leída. La sensación era indescriptible, como si la mujer estuviera dentro de su mente, explorando sus pensamientos más ocultos, sus miedos más profundos. La temperatura de la habitación bajó drásticamente y Leticia pudo ver su aliento condensado en el aire. «¿Sabes lo que has hecho?». La voz de la mujer finalmente rompió el silencio, resonando como un susurro grave, pero claro. Leticia no pudo responder de inmediato. Solo podía pensar en la piedra, en la sombra, en todo lo que había ocurrido desde que había tocado ese extraño objeto. Sabía que no podía volver atrás, que ya no podía ignorar lo que había comenzado, pero aún no entendía el alcance de lo que había desatado. La mujer dio un paso hacia ella. Su figura etérea parecía flotar sobre el suelo, como si no estuviera completamente en este mundo. Cuando habló nuevamente, sus palabras fueron más directas, más frías. «Lo que desataste no es solo para ti. Afecta a todos, a todo lo que conoces y más allá de tu mundo. La puerta que abres no puede cerrarse, Leticia. Estás más cerca de lo que imaginas de un fin que no comprendes aún». El corazón de Leticia latió con fuerza, y por un momento todo lo que podía escuchar era su respiración agitada, el viento afuera y el sonido del mundo desmoronándose a su alrededor. Cada palabra de la mujer era como una revelación y una condena al mismo tiempo. Había una verdad espantosa que había estado escondida, esperando ser descubierta. Y ahora, Leticia estaba tan cerca de alcanzarla que podía sentirla en su piel, en sus huesos, en lo más profundo de su ser. «¿Qué quieres de mí?», preguntó con un tono desesperado, casi suplicante. La mujer no respondió de inmediato, pero sus ojos brillaron aún más intensamente, como si estuviera evaluando cada palabra, cada gesto de Leticia. Finalmente, la figura habló, su voz cargada con una certeza aterradora. «No quiero nada de ti. Tú ya elegiste. Ahora tienes que ser testigo de lo que ocurre». En ese momento la figura comenzó a desvanecerse, pero antes de que desapareciera por completo, la mujer dejó una última advertencia, una que retumbó en la mente de Leticia como un eco distante. «Recuerda, no hay vuelta atrás». Y con esas palabras, la figura desapareció en la oscuridad, dejando a Leticia sola en la sala, con una sensación de vacío abrumador. La puerta se cerró, pero no sabía si realmente había cerrado o si lo que había ocurrido había sido parte de un sueño del cual no podía despertar. Lo único que sabía con certeza es que ya no estaba sola en este juego, y que la verdad, por más aterradora que fuera, ya no podía ser ignorada.